Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 11. Mío. No pensé que esto fuera posible. Izuku murmuró para sí mismo, mirando su reflejo frente al espejo del hospital. Salió prácticamente ileso del enfrentamiento en la USG, los únicos trámites que tuvo que hacer fueron un baño, ya que todavía estaba cubierto de sangre seca cuando llegó, y un chequeo, que duró poco. Fue impresionante que la UA tuviera instalaciones a la par de los hospitales más avanzados, pero el vampiro lo atribuyó a los bolsillos increíblemente profundos del director y su capacidad para obtener más patrocinadores que las otras 9 escuelas de héroes principales del país. Después de que sus exámenes le dijeron a Recovery Girl que no tenía ningún daño aparte de su cansancio, la enfermera mayor le permitió algo de tiempo libre. Además, esa conversación con All Might había sido bastante conmovedora para él. Izuku tenía esa inseguridad en lo profundo de su corazón, incluso después de todos los años que pasó preparándose para UA, siempre había una pequeña nube de duda que lo preocupaba. Su peculiaridad monstruosa. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de la espalda al escuchar esas palabras. El vampiro se disculpó y se dirigió al baño más cercano, con la esperanza de evitar llorar frente a todos los que estaban dentro de la habitación. Unos 20 minutos después, logró dominar las lágrimas y recomponerse lo suficiente como para estar presentable. Y luego, rápidamente echó un vistazo al espejo para comprobar su apariencia. Por toda su cara corrían pequeñas líneas blancas. Tejido cicatricial. No tenían un patrón específico, recorriendo su rostro como un rayo blanco, dándole una apariencia aún más extraña. No eran tan llamativos como para que la gente lo mirara constantemente, pero cualquiera que se tomara el tiempo de mirarlo distinguiría los patrones irregulares. Estaba intrigado en cuanto a cómo sucedería tal cosa, considerando que regeneración de alta velocidad lo hizo volver a colocar el brazo en su lugar, pero optó por sentirse afortunado de que estas cicatrices fueran todo lo que quedaba de su encuentro con el villano Shigaraki. Eso, y la repugnante sensación de tener la sangre del villano corriendo dentro de él. El vampiro continuó mirándose en el espejo, esta vez enfocándose más en su vida líquida que en su exterior carnal. Su entorno se oscureció cuando Izuku comenzó a sumergirse mentalmente, siendo los tonos carmesí su nueva visión. La sensación de su corazón bombeando toda la sangre dentro de su cuerpo, simplemente esperando cualquier orden que pudiera dar. Los ríos dentro de sus barcos, todos ansiosos y a su llamada. La sensación era embriagadora, pero el vampiro tenía asuntos que atender. Centrándose aún más, el hemomántico deseó que se le presentaran los factores peculiares más recientes, llamando a la sangre consumida a obedecer las órdenes de su superior. Como engranajes oxidados, la sangre extraña se desenrolló lentamente de su fuerza vital, sin querer ser descifrada por completo. No importaba cuál era su deseo, porque la voluntad de Izuku era imperativa aquí. Sus manos agarraron la cerámica del fregadero, las uñas recorrieron suavemente el material liso y dejaron surcos poco profundos. Había cultivado algunos de los factores durante suficiente tiempo, otros tenían que dejarse en un segundo plano por un tiempo, dejando que su cuerpo trabajara. Las peculiaridades decodificadas fueron las que adquirió de la enorme bestia llamada Nomu. Parecía bastante apropiado que uno de los factores peculiares que el vampiro descifraría fácilmente fuera el de la curación. Hiperregeneración, como Izuku lo llamó, fue el más fácil de presentar ante él, ya que era algo que entendía de sus propios poderes.
El factor peculiar presente en la sangre de Nomu fue rápidamente devorado por los leucocitos de Izuku. Toda la información fagocitada para su uso. El vampiro estiró el cuello hacia la izquierda, levantando lentamente el cuello para liberar algo de tensión cuando comenzó a sentir que su cuerpo mutaba. Dos factores peculiares similares chocarían y se volverían ineficaces, por lo que tenía que haber un equilibrio. True Ancestor no era amable con los invasores, y mucho menos con aquellos que amenazaban al alfa. Entonces consumió al invasor, alimentándose de los restos de este y tomando su poder para sí mismo. Se toma el poder enemigo. La gloria sea con el alfa. No más dolor. Nuestra carne puede volver a crecer mejor. Nuestro enemigo mortal ha perdido. Ahora hemos conquistado completamente el sol. Izuku ignoró los susurros y vítores que resonaban en su mente, la jaula de la bestia interior cerrada con fuerza una vez más. Sus Hunter Instincts estaban complácidos por el momento, por lo que el vampiro simplemente se burló de la alegría que deseaba brotar de su pecho. Daywalker ahora parecía ser una habilidad permanente y pasiva, a diferencia de cuando tenía que obligar por completo a su regeneración a enfocarse en su piel, por lo que permitió que brotara algo de la alegría. Supongo que lo llamaré, verdadera regeneración. Tomando mi sanación ya mejorada y uniéndola con otro poderoso factor de peculiaridad de sanación, se convierte en un nuevo aspecto de True Ancestor, así que creo que encaja. Los otros factores peculiares todavía se resistían, tontamente, podría agregar, y tomaría un poco más de tiempo abrirse. Nada que hiciera retroceder a Izuku. El vampiro finalmente abrió los ojos, volviendo del torbellino que era su mente. Cuando sus ojos rasgados y de color rubí observaron su apariencia, también vieron al detective Tsukauchi apoyado en la puerta, esperando que el adolescente hiciera algo. Izuku soltó el fregadero, haciendo una nota mental para disculparse con Recovery Girl por dañar la propiedad de la escuela y dirigirse al oficial. ¿Tienes problemas con tu angustia interna? El detective bromeó, parándose derecho y asintiendo al vampiro. Izuku se masajeó la nuca con una mano, abriendo una tímida sonrisa. Algo así. Eso, y teniendo en cuenta el hecho de que All Might es algo así como un lisiado. Muchas cosas para ponerse al día. Salió del baño y siguió el camino de regreso a la enfermería, deseando quitarse los pantalones y la bata del hospital. El detective levantó una ceja, con la más mínima sonrisa en su rostro. ¿Tullido? Eso es un poco demasiado, ¿no crees? 3 horas de servicio activo, posiblemente menos después de lo que se ha visto obligado a pasar. Es increíble que esté vivo incluso con esa vieja herida en el estómago. Izuku respondió. Sí, All Might era su héroe favorito. No, Izuku no estaba delirando. Las verdades necesitaban ser reconocidas, incluso si dolían. Puede que no sea hoy o mañana, pero el tiempo del símbolo de la paz estaba llegando a su fin. El vampiro descubrió que la mala sensación en el fondo de su estómago no desaparecía incluso después de reconocer plenamente ese hecho. Tsukauchi tenía una sonrisa sombría y amarga pintada en su rostro. Cierto, su peculiaridad exclamó en su cabeza, declarando que Izuku creía en lo que decía. El oficial suspiró, poniendo una mano sobre el hombro del vampiro. Al menos el adolescente no sabía cuál era la verdad completa detrás de All Might. Al menos no todavía, pero el detective reconoció la mirada dentro de los ojos del héroe rubio. Podría decirle a Izuku sobre eso, o el pequeño vampiro podría incluso descubrirlo por sí mismo, es inteligente. Miedo inteligente. Razón de más para que entrene a la próxima generación de héroes, ¿verdad? Después de todo, todos ustedes son la esperanza del mañana. Izuku miró al oficial, sus ojos se encontraron. Bien. El vampiro le devolvió una pequeña sonrisa, sus ojos enfocándose en la puerta de la enfermería. Tenía la esperanza de encontrar unos pantalones decentes. En retrospectiva, podría no haber sido la mejor opción llevar su teléfono en el bolsillo del abrigo de su disfraz. El hecho de que se había olvidado de la pieza pesada de su disfraz y la había dejado en el autobús encendió varias alarmas dentro de la cabeza de Izuku. No había tenido la oportunidad de llamar a su madre y explicarle, ocultándole varios hechos, por supuesto, la situación, ni tuvo la oportunidad de enviarle un mensaje de texto a Mei. No sabía qué opción era peor. Su madre y la alta posibilidad de que ella trajera la totalidad de los cubiertos de la cocina con ella, o Mei y el hecho seguro de que la chica mecánica posiblemente lograría la creación de Skynet solo para encontrarlo.
Trató de pensar posibles excusas para ambas mujeres, preguntándose si estaba a punto de encontrar los límites de su nueva verdadera regeneración cuando llovieran infiernos sobre el plano mortal en su incesante búsqueda por él. Si el director Nezu ya había llamado a Midori Yamoma, Izuku temía por las almas de los vivos y los muertos. Entonces, como el adolescente responsable y el aprendiz de héroe que era, Izuku tomó el único curso de acción moralmente aceptable. Retrasó aún más cualquier contacto. Cualquier excusa para darle algo de tiempo para pensar y respirar era aceptable en este momento. Ese tren de pensamiento actual que guiaba su mente, Izuku caminó por los pasillos de la enfermería de Wa, su nariz era su luz de guía mientras seguía el olor de la sangre de su maestro de salón. Estaba preocupado por el hombre, considerando el duro impacto contra el concreto que la cabeza de su sensei se había visto obligada a soportar. Su búsqueda terminó en una de las muchas puertas de la enfermería, la única señal del personal fue ignorada por el vampiro mientras golpeaba suavemente la puerta. No hubo respuesta, al menos ninguna que pudiera oír. Izuku luego se arrodilló cerca de la puerta, poniendo su oído en la madera y enfocándose en su audición. Todo lo que podía escuchar desde el interior de la habitación eran ronquidos ligeros, el olor a desinfectantes dominaba la mayor parte de su sentido del olfato. Al menos el ruido indicaba que el profesional y profesor estaba vivo. El vampiro dejó escapar un suspiro de alivio. El detective Tsukauchi había tomado su testimonio después de que Izuku se las arreglara para conseguir unos pantalones de chándal grises, nada más que ponerse además de eso, y pronto le dio al héroe y al vampiro tiempo para descansar. No es que Izuku se haya tomado el tiempo para hacerlo, considerando que su cuerpo estaba bien. No volver al máximo rendimiento, pero ahora no tenía que preocuparse de que su corazón se detuviera. El vampiro se levantó y tomó otra bocanada del aire, siguiendo la segunda fuente de olor que identificó como 13. Esperaba que el héroe espacial también estuviera a salvo, considerando que escuchó que Kurohiri había enviado el agujero negro de 13 hacia él, causando severas laceraciones en la espalda del héroe. El daño de una peculiaridad que tritura cualquier cosa en polvo era bastante peligroso, el mismo Izuku podría dar fe de eso. El vampiro no tuvo que caminar mucho, ya que la puerta de la habitación del héroe no estaba mucho más lejos de la de Aizawa. Parecía ser su momento de suerte, ya que podía escuchar ruidos de crujidos en la habitación. Izuku procedió a llamar a la puerta, con la fuerza suficiente para que lo escucharan. Escuchar un sobresaltado "eep". Desde el interior de la habitación, Izuku se preguntó si el héroe ya tenía una visita. Casi salió de la puerta cuando escuchó una voz bastante femenina que le permitía entrar. Diciendo el habitual "disculpe la molestia". Suavemente, Izuku entró en la habitación. Blanco liso y verde pastel lo recibieron, como se esperaba de una estadía temporal, la habitación solo albergaba las necesidades básicas en muebles para tratamiento y gabinetes para almacenar los suministros médicos. Sus ojos se posaron en la cama que ocupaba su maestro, la confusión se extendía por el rostro del vampiro. Supuso que el sentimiento era mutuo, ya que era todo lo que podía identificar por el rostro de su maestra mientras lo miraba. Si ella 13 era mujer, supongo que todas esas teorías sobre su género estaban equivocadas. Reflexionó con divertido interés, sus ojos escaneando la totalidad del marco de su maestro. Su piel, o lo que estaba expuesto ya que toda su sección media estaba envuelta en vendajes, era una mezcla fascinante entre magenta y azul profundo, lo que hacía que pareciera que Izuku estaba mirando a una persona con forma de cosmos. El hecho de que también hubiera incontables gotas de diminutos puntos blancos sobre ella, el vampiro bien podría estar mirando una galaxia. Una cara pequeña y delicada, ojos de esclerótica negra y pupilas azules observaron al hemomántico mientras tanto el maestro como los estudiantes se miraban fijamente durante unos segundos. ¿Quién sabía? Ella se sonroja púrpura. Izuku observó los detalles con ojos en trance, sin molestarse en registrar la almohada que golpeó su rostro. Un murmullo sin sentido salió de la boca de la heroína, el sonido mucho más placentero y lindo, nada parecido al sonido áspero y emulado de su voz cuando tenía su casco puesto en la USG. Después de que Izuku aseguró la almohada, vio una pequeña montaña de sábanas, la mujer escondida debajo en un intento de esconderse de su vista. Izuku sonrió ante la pantalla, preguntándose por qué se escondía su maestro. Esperó en el lugar, no queriendo acorralarla demasiado. Si le preguntaran si terminó bromeando con ella de todos modos, lo negaría. Él podría hipnotizarse a sí mismo para hacerse creer eso. No, no estaba sonriendo.
Después de unos minutos de espera, el vampiro obtuvo su respuesta cuando 13 asomó la cabeza fuera de su fortaleza impenetrable. Hola, milímetros Midoriya SS-san. Preguntó la mujer, su voz temblando continuamente. El adolescente se preguntó por qué su maestra era tan tímida, su rubor púrpura aún pintaba sus rasgos cósmicos. Decidió probar un capricho. Cerrando los ojos, el vampiro le devolvió la almohada al profesor herido. Hola, 13 Sensei. ¿Cómo estás? Preguntó, manteniendo los ojos cerrados. Pareció tener algún efecto cuando su maestra agarró rápidamente la almohada, su voz se estabilizó un poco. Y yo me estoy recuperando lo suficientemente bien. Mi espalda fue golpeada bastante fuerte, pero eso fue principalmente por los efectos de mi propia peculiaridad. Ese villano de la niebla me lo devolvió en un movimiento que no era exactamente capaz de prever. Todavía había algo de tensión en la voz de 13, pero el vampiro lo tomó como algo normal. Ella estaba hablando de cómo un villano contrarrestó su peculiaridad, causándole una herida desagradable. La chica de recuperación dijo que no tendré ningún efecto duradero. Pero lo importante aquí es por qué estás aquí, Izuku-san. El vampiro casi abrió uno de sus ojos, haciendo otro mep. Escapar de su maestro, seguido por el rápido susurro de las sábanas. Refrenó otra sonrisa que se formaba en sus labios, tomando un tono más serio. Estaba revisando a los maestros. Traté de ayudar a todos los que pude en la USG, pero no pude ayudarte cuando el villano de la niebla, Kurohiri, nos alejó de ti y del resto de los estudiantes. Lo siento, Sensei. Izuku se inclinó y se disculpó. Si hubiera sido más rápido o más perspicaz, las cosas podrían no haber funcionado como lo hicieron. Tal como estaban las cosas ahora, las únicas opciones que tenía el vampiro eran disculparse y mejorar. Trabajaría en lo más fácil en este momento, y luego trabajaría más duro que nunca para mejorar. No hay necesidad de disculparse por eso, Midoriya-san. Es nuestro trabajo como profesionales y maestros garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Ese ataque a la USG demostró que todavía puede mejorar nuestras habilidades. No fue tu culpa, solo los villanos tienen la culpa de eso. Mientras hablaba, 13 parecía volverse más audaz y más firme, mostrando su lado proheroína. Izuku asintió a su maestro, con los ojos aún cerrados. Antes de que pudiera levantar la cara, sintió una pequeña mano sobre su cabeza, el toque fue bastante reconfortante para el vampiro. 13 le estaba dando palmaditas en la cabeza. Casi lo hizo abrir sus caminos, pero estropearía el momento. Sin embargo, Recover y él lo haría. Y así lo hizo, golpeando al hemomántico en las espinillas con su bastón jeringa. Midoriya. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, dentro de Staff Quarters? Lo juro, todos los que entran en contacto con Toshi se vuelven así. Cada oración fue seguida por otro golpe en el vampiro, haciéndolo abrir los ojos con sorpresa. No se suponía que las personas mayores fueran tan sigilosas. Muchacho, ¿pensaste algo sobre mi edad? No. Izuku no pudo flash steel lo suficientemente rápido como para huir de la ira de la enfermera mayor. El temido momento de hablar con su madre llegó para serle entregado a Izuku por sus propias manos. Obvies, ya que había regresado a casa con esos. El chequeo y los otros procedimientos tomaron la mayor parte del día, por lo que Wall lo dejó frente a su apartamento, cortesía de una enfermera enojada. No enojado, enojado. Ahora que Izuku resolvió el rompecabezas, el detective Tsukauchi probablemente había huido de las instalaciones de la escuela con la idea de escapar de la ira de la pequeña heroína en su mente. Detección de mentiras. La venganza del chupasangre sería legendaria para el oficial. Por ahora, tenía que lidiar con lo que tenía. Y lo que tuvo fueron 15 minutos perdidos mirando a su puerta, preguntándose qué tipo de reacción tendría su madre. Todavía tenía tiempo de probar la ventana. O la tubería de drenaje de lluvia del callejón trasero. O podría enfrentar a Midoriya Inko mirándolo desde la puerta abierta. Esa también era una opción. Adentro. Sus ojos hinchados y rojos tenían más poder que cualquier cosa que él pudiera tener. No tuvo el descaro de cuestionar su orden, simplemente entró en el apartamento. Cerró la puerta detrás de él y procedió a ayudarlo a quitarse las capas exteriores del uniforme escolar. Sin mochila ni chaqueta, con sus zapatillas rojas junto a la puerta, Izuku fue guiado a la cocina. Warm Katsudon lo esperaba en su lugar habitual en la mesa, algunas bolsas de sangre también esparcidas sobre la mesa para su consumo. Volvió a mirar a su madre, preguntándose en qué momento comenzaría la bofetada verbal.
No había recibido uno en años. Antes de que pudiera intentar abrir la boca, su madre simplemente lo abrazó por detrás, arrojando todo su peso sobre él. Ese fue el momento en que lo golpeó. Casi había muerto. Midoriya Izuku se había enfrentado a la muerte hoy a manos de un monstruo indiferente, un lunático furioso y un hechicero de barítono. Su cuerpo roto casi sin posibilidad de reparación. Su voluntad llevada al límite. Él, Midoriya Izuku, casi muere. Madre consolada. La matriarca está sufriendo. Proteger. Comodidad. Seguro. Nuestra guarida. Todos los momentos relajantes de hoy se olvidaron cuando Izuku se imaginó a sí mismo sin poder pararse del cráter donde casi se convirtió en puré de papas con sangre. Un Ter Instincts requería un acto de bondad, la acción nacida de su sentimiento más primario. Su amor por su madre. Se dio la vuelta y la abrazó con fuerza. Inko fue demasiado rápida en responder. Sus fuertes brazos envolvieron su delgado cuerpo, el vampiro dejó que su madre llorara en su pecho mientras ambos caían lentamente al suelo, las piernas incapaces de sostenerse. Le tomó casi 2 horas calmar los nervios de su madre, la mujer negándose a dejar su lado. No se dijeron palabras, no había necesidad de ellas en este momento. Todo lo que su madre quería era estar segura de su presencia aquí, de su calidez. El vampiro estaba muy contento de brindarle a su madre el consuelo que necesitaba. Sus comidas favoritas en la mesa sin duda un recordatorio de que ella quería que él se quedara, y si pudiera quedarse con él para siempre, lo haría. Eventualmente, recalentaron y comieron la comida. La televisión era un ruido blanco, ni se preocupaba ni se molestaba con lo que estaba pasando en los canales. Sin duda, estaban locos por la noticia del ataque, al igual que cuando se enteraron de que All-Might sería profesor en la UA. Izuku ya podía imaginarse a los molestos reporteros tratando de interrogar a los estudiantes en las puertas de entrada de la escuela. Era alrededor de la medianoche cuando Izuku llevó a su madre a la cama, la mujer terminó durmiendo en el sofá donde habían estado juntos, simplemente apreciando la presencia del otro. Cerró la puerta de su habitación después de darle un beso en la frente a su madre, las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos mientras observaba su rostro hinchado, sin duda por el llanto cuando recibió la llamada de la escuela. El vampiro regresó a la cocina y comenzó a lavar los platos. La actividad era relajante, la tarea monótona le servía de distracción para aliviar su mente del estrés. Estaba a mitad de camino cuando hubo algunos golpes en su puerta, haciendo que el vampiro dejara el fregadero y se dirigiera a la puerta principal. Apenas abrió la puerta, la persona que entraba en el apartamento hacía el trabajo por él corriendo a través de ella. Rápidamente atrapó el misil rosa que casi se estrelló contra su estómago, la puerta se cerró con la ayuda de un zarcillo de sangre que se formó rápidamente. Idiota. 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 Si Izuku no supiera nada mejor, juraría que Mei estaba haciendo su mejor impresión de una tsundere. Sus brazos apretaron sus costados con una fuerza impresionante, el vampiro le pasó la mano por la espalda en círculos tranquilizadores mientras ella golpeaba suavemente su pecho con cada palabra repetida. Eventualmente se encontró de nuevo en el sofá, haciendo lo mismo que antes con su madre, excepto que era Hatsune. Olía más limpia que nunca. De hecho, no pudo detectar una mota de mugre o mancha aceitosa en su persona. Fue agradable, una elección diferente, pero muy apreciada. Enterró su nariz en sus mechones rosados, abrazándola mientras se recostaban en el sofá y se quedaron allí. Mei parecía empeñada en adherirse a él tanto como fuera posible, pegando su pecho al de Izuku, sus piernas enredadas en un lío de miembros. Él no trató de darle sentido a su murmullo actual. Sería imposible hacerlo, incluso con su oído mejorado. Saltó de un tema a otro, tratando de distraerlos a ambos de la inevitable conversación. El vampiro la empujó con la barbilla, haciendo que las pupilas en forma de cruz se enfocaran en sus ojos verdes. «SHHH, ¿por qué no lo intentas de nuevo?», preguntó, sus ojos se relajaron mientras la miraba. Ella le dio un puñetazo en el abdomen y poco después hundió la cara en el hueco de su cuello.
Traté de comunicarme con usted, pero su teléfono no respondía. Intenté todo, pero todavía no me respondió. Entonces, Majima Sensei de repente salió corriendo de la clase y nos dijo que nos quedáramos encerrados. Intenté piratear en los archivos de la escuela, pero la información fue interrumpida. Solo descubrí que tu clase había sido atacada por villanos, y todavía no contestabas tu teléfono y estaba preocupado. Estaba preocupado de que hubieras muerto. Sé que eres fuerte, pero nunca has fallado en contestar mis mensajes de texto, así que estaba preocupado por ti, idiota. Izuku nunca había visto a Mei así, su voz sonaba tan frágil. Apretó su agarre sobre ella, haciendo que la chica también aumentara su agarre sobre su uniforme. Continuó pasando su mano por su cabello, convenciéndola para que se relajara. Por el resto de la noche, Mei continuó aferrándose a él como si fuera a desaparecer. Su agarre sobre su uniforme fue inquebrantable, su rostro aún enterrado en su cuello. El vampiro tarareó, el tono lento como para asegurarle a la chica que no se desvanecería o moriría si ella aflojaba su control sobre él. Ahora que tuvo tiempo de asimilar su imagen, se dio cuenta de que no vestía su atuendo habitual. Sus jeans estaban sueltos, el suéter beige también era 2 tallas más grande de lo que normalmente le quedaría. Sin herramienta o baratija en su persona, Mei se veía como una chica promedio. El hemomántico agradeció el cambio, algo que no sucedía a menudo. Mei se negó rotundamente a dejarlo oír durante toda la noche. Decidió que se complacería en su deseo. Izuku. Ella lo llamó, con los ojos aún cerrados mientras absorbía el calor que emanaba de su piel. ¿Sí? Por favor, nunca me dejes. Su voz suplicaba con algo de desesperación, las manos agarrándose muy fuerte. Haré lo que quieras, solo no me dejes. Diseñaré mejores equipos, trabajaré para ti en cualquier momento, todo lo que quieras de mí es tuyo, solo no me dejes. Mei sonaba cada vez más desesperada con cada palabra. De repente, soltó su agarre de su uniforme, agarrando el cuello de su suéter y tirando de él hacia abajo para revelar su cuello y parte de su hombro. Puedes beber mi sangre cuando quieras. Seré tu bolsa de sangre personal. Solo quiero que nunca me dejes. Por favor, no mueras. Izuku podía sentir toda la desesperación en su voz, su corazón retorciéndose y tirando. Instincts estaban en silencio, dejando que el vampiro lidiara con los sentimientos en su soledad. Era su deber calmar la inquietud en el corazón de Mei, porque él había sido la causa de su dolor. Apoyó su cara contra ella, su frente pegada a ella. Te prometo que nunca moriré, Mei. Soy inmortal. Esperaba que las palabras calmaran parte de su inquietud. La niña asintió lentamente a sus palabras, pero sus manos todavía tiraron del suéter hacia abajo para liberar un espacio para su alimentación. Entonces bebe de mí. Por favor. Él le dio un pequeño asentimiento, acercándose lentamente a la piel expuesta de su cuello. El vampiro le dio a la zona unas cuantas lamidas, su saliva contenía la dosis habitual de agente anestésico, así como una pequeña cantidad de afrodisíacos mezclados en ella. La chica se estremeció cuando su lengua áspera recorrió su piel, la sensación solo aumentó cuando sus colmillos perforaron suavemente su piel. Mei abrazó su cabeza, sus piernas se envolvieron alrededor de su cintura mientras efectivamente se pegaba una vez más a él. Una sonrisa apareció en sus labios, toda la tensión y el estrés se desvanecieron lentamente mientras su chupasangre tomaba sorbos de su fuerza vital. Izuku nunca le haría daño, de eso Mei estaba segura. Siendo ese el caso, no estaba preocupada por dejarle así. Él había sido el único en mucho tiempo que se había tomado el tiempo para hablar con ella, para complacer sus pedidos egoístas y animarla a seguir su sueño. Su padre y su madre hicieron todo lo posible, pero estaban muy ocupados con su trabajo, y ella admitiría que no era la mejor persona en el tema de expresar sus sentimientos. Todos los demás tomaron distancia, observando su trabajo desde la distancia y ocasionalmente expresando asombro por algunas de sus obras. Nadie notó a Atsume Mei, notaron sus obras. Izuku había sido el primero en concentrarse por completo en ella, controlándola a ella y a su trabajo, sin quejarse ni pensar en ella como rara. Sabía que podía ser autoritaria, pero preocuparse por los pequeños detalles no era algo que quisiera hacer. ¿Por qué las cosas no podían ser simples como sus bebés? Izuku la entendió sin necesidad de expresarse demasiado. Él era Izuku. Eso fue suficiente para ella. Eso fue suficiente para que ella hiciera lo mejor que pudiera y hiciera cualquier cosa por él.
Por lo tanto, ella se dejó a su cuidado, permitiendo que el estrés y el cansancio acumulados se desvanecieran, tal como lo hizo en la Tierra de los Sueños. Su toque cálido y agradable, la derretía como plastilina. A la mañana siguiente, Izuku se despertó tarde por primera vez en años. Se tomó el tiempo para holgazanear en el sofá, disfrutando del peso de Mei sobre él. En algún momento de su sueño, cambiaron de posición y terminaron así. El vampiro no se preocupó por el tiempo, Ua había dado el día libre a los estudiantes, y estaba casi seguro de que las clases solo se reiniciarían el próximo lunes, lo que le daba mucho tiempo para descansar. Pasó la mayor parte de la mañana holgazaneando en el sofá, mordisqueando ligeramente el cuello de Mei como una broma. Incluso después de que su madre se despertó y lo revisó, él seguía acostado y relajado, la matriarca de la casa sonriéndole a su hijo. Pasadas las 10 fue cuando Izuku decidió levantarse, estirándose y dirigiéndose a su habitación. Escogió una muda de ropa limpia y se dirigió al baño, comenzando el proceso de quitarse el uniforme mientras caminaba por el apartamento. Finalmente en el baño, Izuku se quitó lo último de su ropa y giró la bañera para llenarla mientras se duchaba. Limpiándose lentamente, el vampiro disfrutó del tiempo en la seguridad de su hogar. Después de limpiarse a fondo, Izuku entró en el agua caliente de la bañera. El vampiro miró por encima de su mano derecha, apretando y relajando la extremidad. Sería difícil imaginar que esta era la extremidad que había sido cortada, considerando que no quedaba tejido cicatricial, diferente de su rostro. Trató de enorgullecerse de las marcas, las cicatrices son la prueba de tu determinación de proteger a alguien, o eso recordó la frase que dijo un héroe. Disfrutó su tiempo en la tina, el agua tibia relajando todo su cuerpo. Después de lo que calculó que fueron 10 minutos, se abrió la puerta del baño. Sus oídos captaron el sonido de los pasos, reconociéndolos como pertenecientes a Mei. Skiblemon. N/A. Hola gente, soy yo One for All for One, teorías, sé que muchos de ustedes me conocen y no suelo quitar, o más bien omitir este tipo de contenido como lo es el Lemon. Pero debido a los lineamientos de comunidad de YouTube, si no me quiero arriesgar a que el canal sea eliminado, tengo que quitar estas partes de la historia, pero no lo haré siempre y cuando el Lemon no pase de cierto nivel, podrán confiar en que lo traeré, pero para este tipo de casos he ideado una solución. En la descripción de este vídeo habrá un link directo a la nueva página de Facebook que hice específicamente para estos casos. Si ustedes desean podrán ir a Facebook y ver el capítulo entero sin censura, pero si no les importa el Lemon simplemente continúen viendo el vídeo aquí en YouTube. Nuevamente repito, en la descripción encontrarán un link directo a la página de Facebook, y un link directo al vídeo de este capítulo sin censura. Eso será todo por el momento. Fin del comunicado. Toc toc. Cariño, ¿has visto a Atsume-san? La cabeza del emomante se giró hacia la puerta, cuya velocidad pudo o no haber roto una vértebra. Ah, no. Respondió, con el rabillo del ojo viendo a la niña a punto de responderle a su madre. Se le agradeció al cielo que entrenó en momancia avanzada para ser precisos, un grueso zarcillo de sangre emergió de su brazo derecho y bloqueó la boca de la chica mecánica antes de que respondiera y los pusiera en una situación incómoda. Oh, entonces supongo que debe haberse ido a casa. Por favor, no te tomes demasiado tiempo en el baño, cariño. Oyó decir a su madre, esperando que su deslucida actuación la hubiera engañado. Retrajo el zarcillo de sangre, acercando a Mei con él. Apoyó la espalda contra la bañera, soltando una risa nerviosa. ¿Por qué no dijiste que estaba aquí? Su pregunta era genuina. Mei, no le demos más material de chantaje a mamá, ¿de acuerdo? Respondió, llevándola a descansar contra él. La mayor parte de su emoción se había ido. Si tú lo dices. Ella acarició su pecho, siguiéndolo mientras él abría el desagüe de su bañera y volvía a abrir la ducha. En su habitación, Midoriya Inko estaba acostada en su cama, leyendo un libro. Espera, los zapatos de Atsume-san todavía están en la entrada. La cara de la matriarca se volvió carmesí lentamente cuando se dio cuenta de la razón de la tardanza de Izuku en el baño. El regreso a la escuela fue normal, nada fuera de lo común. Había algún que otro grupo de reporteros frente a las puertas de la escuela, deseosos de entrevistar a cualquier estudiante que pudieran, especialmente si pertenecían al 1A. Izuku se mezcló con la multitud, deseando evitar el reconocimiento de los medios. Estaba más interesado en los campos de entrenamiento de la escuela y la oportunidad de desarrollar los poderes restantes que había abierto. El fin de semana fue bastante productivo, lo que permitió a Izuku concentrarse en el cultivo. Y Mei.
La mayor parte estaba en Mei. Resopló ante la broma interna, consciente del rubor que cubrió sus mejillas. El camino hacia su clase fue tranquilo, y Izuku se tomó su tiempo para reunir el coraje para enfrentar a sus compañeros de clase. Esperaba que nadie hubiera visto la exhibición en la USG, pero considerando que en ese entonces Bakugou, Kirishima y Todoroki estaban cerca, no tenía idea de qué esperar. Se sentía más seguro de sí mismo, pero se preguntó cuál sería la reacción de la gente cuando se dieran cuenta de que podía volver a colocarse en su lugar como una especie de muñeco infernal. Cruza ese camino cuando llegue el momento, Izuku repitió el mantra en su mente cuando finalmente entró a su clase. Inmediatamente, muchas miradas fueron enviadas en su dirección. Izuku caminó hacia su lugar con la cabeza en alto. No se arrepintió de ninguna de sus acciones, y si la necesidad volviera a surgir, lo haría todo de nuevo. Uraraka y Ida estuvieron rápidamente sobre su mesa, la preocupación claramente pintada en sus rostros. Mi gorilla. Estábamos profundamente preocupados por tu bienestar. Cemento Sensei dijo que requerías atención médica. ¿Cómo te va? El discurso de Ida fue extremadamente rígido, pero hizo que Izuku esbozara una sonrisa perezosa, agradecido por el sentimiento. Izuku-kun, ¿cómo estás? Escuchamos que necesitabas que te llevaran a la enfermería y que estabas herido. La burbujeante morena se apresuró a cortar al adolescente más alto y su movimiento robótico. No es que ella fuera mejor, sus manos se balanceaban en amplios arcos mientras se preocupaba por él. Incluso intenté comunicarme con tu número un montón de veces, pero no contestabas. Oh, sí, tengo que elegir mi teléfono. Izuku se rascó la nuca, con una sonrisa incómoda en su lugar. Estoy bien, solo necesitaba descansar unos minutos en ese entonces. Y olvidé mi teléfono en mi disfraz en el autobús, gracias por recordármelo. Ida asintió vigorosamente con la cabeza, casi se le resbalan las gafas. Ya veo. Eso explicaría tu falta de respuesta. Muy bien, mi gorilla-kun, te ayudaremos a recuperar tu teléfono celular. Colocó sus lentes en su lugar, satisfecho de poder ayudar a un amigo. Uraraka suspiró aliviada. Gracias a Dios que olvidaste tu teléfono en el autobús. Entonces, será fácil recuperarlo. Ella le sonrió, inclinando la cabeza hacia un lado. Gracias a Dios que no me bloqueó en SNC. Susurró para sí misma. Su tono lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera escuchar. O eso creía ella. Se guardaría esa pequeña información para sí mismo. Pronto se unió al grupo Tokoyami, el adolescente con cabeza de cuervo saludando a los otros dos con un simple asentimiento antes de mirar a Izuku. Saludos, compañero habitante de la oscuridad. Dark Shadow insiste en que te las arreglaste para volverte más fuerte sobre nuestras tribulaciones pasadas con los malvados malhechores que se atrevieron a invadir nuestras instalaciones de entrenamiento. Debo preguntarte, amigo mío, si la afirmación es cierta. Tokoyami se sentó en una silla cercana, ignorando la cara que hizo Ida ante su mala conducta. Izuku le dio al cuervo adolescente una sonrisa pensativa antes de responder. Supongo que todos aprendieron algo de la invasión de la USG. Logré aprender bastante de eso. Respondió el vampiro. Tokoyami también tomó una pose pensativa, su determinación reunida. El adolescente oscuro siguió. Supongo que las cicatrices también son una lección. Cuando lo mencionó, los otros dos se confundieron en cuanto a lo que estaba insinuando. Izuku simplemente señaló su rostro, trazando con el dedo una de las líneas aleatorias que cruzaban su rostro. Los de Ida y Uraraka se ensancharon cuando finalmente notaron el tejido dañado. Fue algo cómico, ya que el propio Izuku olvidó la mayor parte del tiempo que las líneas tenues estaban allí en primer lugar. Amigo, deseo pedirte algo. Si es posible, ¿podrías ayudarme a entrenar? He encontrado algunas barreras al tratar con Dark Shadow y deseo tu ayuda. Las notas teóricas que me mostraste en ese entonces eran también muy interesantes. ¿Me ayudarías? Preguntó Tokoyami, la solicitud atrajo los ojos curiosos de algunos otros compañeros de clase. Izuku logró sentir la mirada de Yaoyozoro, Kyouka, Kirishima y Todoroki sobre él, haciendo que el vampiro se preguntara si ellos también querían preguntarle algo. El hemomántico abrió su mochila y sacó el cuaderno que escribió sobre la clase, teoría y usos peculiares de 1A. Pasó algunas páginas, deteniéndose cuando llegó a las dedicadas a Tokoyami y su peculiaridad. Si Izuku pudiera trabajar y desarrollar True Ancestor, podría ayudar a su compañero de clase. Además, claro, puedo ayudarte con eso.
Solo necesitaré unas pocas pintas de tu sangre. Izuku le pasó el cuaderno a su amigo de cabeza negra. El adolescente miró las notas, Dark Shadow salió de su estómago y también leyó el trabajo del vampiro. ¿Solo unas pocas pintas? Mientras no hagas ningún ritual de sangre, lo encuentro razonable. Tokoyami respondió, sorprendiendo a todos los estudiantes cercanos. ¿Estaba bien con que Izuku le sacara sangre? ¿Por qué? Esa era la pregunta que rondaba por la cabeza de muchos de los jóvenes. No es que a Izuku o Tokoyami les importara. ¿Cómo ustedes dos encuentran este intercambio normal? Iida le gritó al dúo, haciendo que los adolescentes giraran la cabeza en sincronía para mirarlo. Soy un vampiro. Somos habitantes de las sombras. Eso no explica nada. Siéntate ya. La voz molesta de la profesora del 1, cansinamente resonó en la habitación. Incluso Izuku se sorprendió al ver que Aizawa ya había regresado. La mayor parte de él. El maestro estaba envuelto en una tonelada de cinta médica, solo su brazo derecho había escapado intacto. Iida hizo una reverencia y se disculpó, apresurándose a regresar a su lugar. Izuku permitió que Tokoyami tomara su cuaderno, ignorando las miradas persistentes de 5 de sus compañeros quemando su espalda. Iida y Uraraka fueron los más obvios, sin siquiera tratar de ocultar su preocupación y sorpresa por todo. A los otros no los rastreó, ya que Aizawa lo estaba mirando y analizando algo. Tal vez él también notó las cicatrices. El vampiro asintió con firmeza al profesor. Estoy bien, elijo esto. Meros riesgos de la profesión de héroe. El maestro simplemente frunció el ceño. Todos ustedes sobrevivieron muy bien a su encuentro contra villanos reales. No importa si alguien más dice lo contrario, hicieron un gran trabajo. Las palabras de aliento provenientes de Aizawa eran raras, por lo que los estudiantes estaban emocionados por lo que vendría de él. Sin embargo, no dejen que eso se les suba a la cabeza. Todavía hay mucho que pueden aprender, y los desafíos por venir son difíciles. Recuerden el lema de nuestra escuela y superen. El festival deportivo de la escuela está a un mes, mucho de tiempo para que todos ustedes se preparen. La clase tomó las palabras de su maestro de salón, recordando que UA todavía era una escuela. Una escuela de héroes, pero una escuela al fin y al cabo. Los desafíos apenas comenzaban. Al menos ahora Izuku tenía un compañero de entrenamiento y un nuevo poder posible para desbloquear. Él sonrió. Le pican los colmillos. Bueno gente, ese fue el capítulo número 11, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.